Amén. Hermanos, muy buenos días a todos. El día de hoy, supliendo a nuestro querido pastor Hugo Gómez Astivia, que tuvo una vacación muy merecida. Soy miembro de esta iglesia, soy Juan Carlos Acuña y en esta ocasión tengo el privilegio de guiar este estudio y dirigir la palabra de Dios hacia ustedes, hermanos de internet. Pues siguiendo un poco la dinámica de este pastor que es mi maestro también, pues voy a decirles que el tema que vamos a manejar se llama ¿tú de qué eres testigo? Y vamos a comenzar realmente definiendo pues realmente lo que es un testigo, ¿no? Aunque todo el mundo tenemos una idea, yo creo que es importante que hagamos una definición. Dice, toda persona que tuvo un encuentro con Dios o con Jesús, presenció un hecho prodigioso o un milagro, fue testigo de algo que debe compartir. O sea, ese es, por decir algo, la parte introductoria. Y también podríamos definir como una definición de diccionario, ¿no? Es aquella persona que es capaz de dar fe de un acontecimiento por tener conocimiento del mismo. Es importante también que definamos lo que es un testigo en el modo legal, porque realmente todo tiene que ver con legalismos y con emisión de juicios. Por esa misma razón es que voy a darles algunas definiciones de lo que es un testigo en el ámbito del derecho. En derecho, el testigo es una figura procesal, es la persona que declara ante un tribunal sobre hechos que conoce y que son considerados relevantes por alguno de los litigantes para la resolución del asunto objeto de una controversia. Dicha declaración recibe el nombre de testimonio. Este medio de prueba existe tanto en materia civil como en penal, aunque la perspectiva de reglamentación suele ser diferente en el ámbito penal que en el civil. El testigo puede ser presencial o no serlo, aquel que declara sobre algo que ha oído o le han contado. El testimonio es una de las distintas pruebas que pueden proponerse en un juicio. Su validez depende de la credibilidad de cada testigo. A su vez, depende de una serie de factores como la afinidad, la amistad o enemistad que pueda tener con las partes. En un caso especial es la de un perito, que en algunos regímenes, y en especial los sistemas basados en el common law anglosajón, se considera como un testigo particular de calidad. En otros ordenamientos, el perito no se considera un testigo, sino que es una figura distinta y con otro tratamiento. Entre otras diferencias, el trabajo del perito suele ser remunerado. Ya es un testigo como calificado y que es pagado. ¿Okay? Por ello existen países donde cualquier persona con capacidad de contar lo visto u oído puede ser testigo, mientras que en otros se limita dicha posibilidad principalmente a los menores de edad y a los incapaces. ¿Okay? Con esta idea de buscar su protección y teniendo en cuenta por sus características, son testigos obviamente menos fiables. Un testigo creíble, en los términos de lo que estamos definiendo, es una persona que actúa incluso dando testimonio en tribunales, cuyo testimonio se percibe como veraz y creíble. Otro testigo pueden ser percibidos como menos creíbles o no tener credibilidad. La evaluación de la credibilidad se hace de cada testigo y no se ve afectada por el número de testigos que declaran. Varios factores afectan la credibilidad de los testigos. En general, los testigos son percibidos como creíbles cuando se les percibe como más precisos y menos sugestionables. Eso es como un parámetro para considerar que el testigo es confiable o no confiable. Por último, para que tengamos alguna idea, dice, un testigo es una persona que brinda testimonio o presencia de manera cierta de un acontecimiento. Por ejemplo, mi tía fue testiga de un robo y ahora tiene que ir a declararlo a un juzgado. Yo fui testigo de la llegada de Perón a Ezeiza. Bueno, casi era igual. Y el testigo declaró que vio ingresar al sospechoso al edificio a las 9 de la noche. O sea, son acontecimientos que una persona puede testificar, que vio, escuchó, oyó o percibió de alguna manera.
de todo lo que el hombre, en este caso por esos sentidos que acabamos de mencionar, conoce hechos, de todo eso puede testificar, ¿ok? Es testigo. Ahora bien, vamos a hablar primero de los testigos en el Antiguo Testamento. En primer lugar, vamos a analizar lo que la Biblia nos dice sobre los testigos para la comprobación de hechos o actos que podían suceder dentro del pueblo de Israel, ¿ok? Y para eso les voy a pedir que me lean Deuteronomio 17:6. Amén. Por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. ¿Ok? Se requieren 2 testigos. Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación a cualquier ofensa cometida, salvo por el testimonio de 2 o 3 testigos, se mantendrá la acusación. Amén. Gracias, amén. Y números 35, 29 y 30. Amén. Estas cosas sucederán por ordenanza de derecho por vuestras edades, en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos, morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Amén. Con estos 3 pasajes nos damos una muy buena idea del significado de lo que los testigos eran dentro del pueblo de Israel. O sea, si una persona, obviamente un testigo singular no era suficiente para acusaciones y menos tratándose de cosas de muerte. Pero 2 testigos que fueran y testificaran contra alguien de cosas graves de acuerdo a las leyes, podrían ocasionar que una persona muriera, ¿no? Por esos testimonios, ¿no? Entonces, es bien importante que nos demos cuenta la relevancia que tenían los testigos dentro del pueblo de Dios para poder describir un hecho, una acusación o cualquier circunstancia que se viviera dentro del pueblo. 2 testigos era lo primero que tenía que existir para que pudiera haber esas acusaciones, esos reos o delitos de muerte. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos a ver algunos hechos de los cuales testificaron el pueblo de Israel. Los israelitas como pueblo de Dios tuvieron en el Antiguo Testamento diferentes señales y prodigios, de los cuales fueron testigos, y ello generó una enseñanza de diferentes escrituras o libros, donde se describen esos hechos como Éxodo, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Esther, Job, Isaías, Jeremías, etc. Muchos libros de la historia fueron escritos por personas que hablaron de sus vivencias o incluso otras personas escribieron lo que otros les platicaron. Y la mayoría de los libros que hoy forman las grandes bibliotecas no acaban más que siendo testimonios fieles y reales de muchos hechos que fueron vividos, platicados o contados, narrados a través de la historia y que forman, en el caso de la Biblia, gran parte de lo que hoy tenemos codificado en el libro que se llama la Biblia, ¿no? Son testimonios, son vidas, son hechos, ¿no? Y que obviamente hubo personas que escribieron, los relataron para que otros los conocieran y aprovecharan esas vivencias y esos ejemplos para hacerlos como una experiencia y una enseñanza para todos nosotros. Ahora vamos a ver algunos de esos grandes ejemplos y me gustaría que alguien me hiciera favor de leer Éxodo 14. Ahí vamos a ver cómo Israel fue testigo de las plagas y la apertura del Mar Rojo. Ustedes saben que los israelitas, bueno, aquí en Éxodo 14 no vamos a leer todas las plagas, pero sí lo del Mar Rojo. Pero ustedes saben todas las cosas que ellos podrían testificar de todas esas plagas de las cuales ellos fueron protegidos por Dios, ¿no? Y obviamente que recayeron sobre el pueblo de Egipto. Y después, aquí en Éxodo 14, vamos a ver cómo realmente, imagínense, o sea, a veces cuesta hasta trabajo pensarlo, cómo ellos presenciaron
cómo el mar se abrió ante sus ojos, cómo caminaron en tierra seca, cómo cruzaron y cuando habiendo ellos terminado de cruzar, cómo se cerró el mar rojo destruyendo al ejército egipcio. ¿Okay? ¿Quién me hace favor? Éxodo 14. Vamos a empezar de 3 en 3. De acuerdo. Amén. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Perdón. Éxodo 14. Del 8 al... Sí, Del 8. del 8. Del 8. al 14. Sí, lo vi. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pihairot, delante del Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? ¿Por qué mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. He aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en el Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó, iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nubes y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Los egipcios los siguieron toda la caballería del faraón, más sus carros de guerra y su gente de a caballo. Entraron tras ellos hasta la mitad del mar, pero en la madrugada del día siguiente el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos les dejó en una disconfusión
tremenda. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de los israelíes, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros. 26. ¿Sí? Pero el Señor le dijo a Moisés: ahora extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería. Moisés extendió su mano sobre el mar, y al amanecer el mar se volvió con toda su fuerza contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón, y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. Los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salió Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. A Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Y repito el versículo 31. Y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Qué podemos decir nosotros? Imagínense ustedes, como se los estoy describiendo, este acontecimiento tan impresionante. Imagínense todo ese pueblo de Israel. ¿De qué podrían ellos testificar? ¿De qué, cómo no solamente los pueblos vecinos pudieron testificar y decir: hay Dios en Israel, y el Dios de Israel es el Dios auténtico, ¿no? Entonces ellos, tanto los que presenciaron o escucharon de ese hecho, como el propio pueblo, imagínense lo que ellos debieron haber contado generación por generación, aunque realmente por su desobediencia cayeron todos en el desierto, como sabemos. ¿Cuánta por decir algo, en esa tradición del lenguaje oral, de padres a hijos, cuánta testimonio, cuánto mensaje tuvo que surgir de ese gran prodigio y de ese gran acontecimiento, de lo cual fueron testigos? Son hechos o acontecimientos, en el caso del pueblo de Israel, de encuentros con Dios milagrosos, de los cuales ellos fueron testigos. ¿De acuerdo? Okay. Nosotros también tenemos muchos ejemplos, obviamente, en el Antiguo Testamento, como la caída de los muros de Jericó, donde interviene Josué. Las 12 tribus testificaron, obviamente, sobre eso que pasó en el Jordán y la caída de Jericó. Noé y su familia testificaron sobre el diluvio, ¿no? Gedeón sobre la victoria que le dio Dios sobre los madianitas. Y vemos muchos ejemplos en Hebreos 11, realmente, como dicen, todos los testimonios que por fe alcanzaron todas esas grandes personas como Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Gedeón, Barak, Sansón, David, Samuel, los profetas, ¿no? Y que obviamente dice, pero ellos alcanzaron buen testimonio por su fe. Pero ellos obviamente dejaron un testimonio, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos hablando. Ahora vamos a ver testigos en la vida de Jesús, que es el subtítulo que sigue. Testigos en la vida de Jesús. Dice, si quien siguió en pie las ordenanzas sobre las pruebas de hechos por versión de 2 o más testigos, incluso para calificar de necio a los hermanos que no escuchaban la palabra, dice, y nuestro Señor Jesús fue enviado y crucificado por la declaración de 2 testigos falsos, como vemos en Marcos 14, 56 a 64, los cuales no vamos a leer, pero todos ustedes lo conocen, que ya habían llamado, en este caso, a 2 testigos para que declararan contra Jesús lo que había dicho, en este caso, él en presencia de las personas. Y no fue realmente sino hasta que Jesús confesó, obviamente, el hecho de ser hijo de Dios, que dijo, ya no necesitamos más pruebas, se rasgaron las vestiduras, en este caso, y empezó el gran sacrificio de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, de todas estas cosas, realmente
pues tenemos ese gran testimonio de Israel y obviamente del pueblo de Israel, de todos sus acontecimientos, ellos fueron testigos. Ahora, de la vida de Jesús, en este caso, vamos a hablar específicamente de algunos milagros para ejemplificar y darnos cuenta de esos grandes encuentros que ahora en el Antiguo Testamento hablamos de encuentros del pueblo de Israel con Dios a través de milagros. Ahora en la gran revelación, ahora vamos a hablar de Jesucristo nacido y en su vida, los encuentros que tuvieron algunas personas directamente con Jesús, lo que experimentaron de esos encuentros y lo que testificaron y deberían testificar, ¿de acuerdo? El primer ejemplo lo vamos a ver en Juan 1, 3 a 9. Juan vio descender al Espíritu Santo sobre Jesús. ¿Quién nos hace favor? Juan 1, del 3 al 9. Amén. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. Amén. ¿De qué testificó nuestro hermano Juan? De la luz que venía, de la luz que venía, de ese Salvador que venía. Ahora vamos a leer, por favor, Juan 1, 32 a 34. Amén. Juan también dio testimonio y dijo: vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿de qué testificó ahora Juan? Primero de la luz y después dijo: vi que descendió como el Espíritu Santo como paloma sobre él, y ahora doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Amén. Lucas 7, 12, 17, por favor. Amén. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región del alrededor. Imaginen, hermanos, que aquí vienen dos caravanas. Viene Jesús con los discípulos y por el otro lado viene la viuda que perdió a su hijo, y en esa ceremonia obviamente acompañando este acto luctuoso. Y sin embargo, esta viuda tiene un gran encuentro con Jesús. Se topa Jesús con ella. Aquí viene la muerte y acá viene la vida. Y se topan. Y entonces, de todo esto que ustedes acaban de leer, ¿qué podríamos decir que esta viuda, de qué ella debía testificar? O de qué fue testigo? Como de qué se les ocurre que podría haber testificado. Que mereció la muerte de Jesús. Que mereció la muerte de Jesús y que por lo tanto era Dios, ¿no? Y digo, ¿quién puede tener el poder de resucitar a Dios? ¿Qué más se les ocurre que podría haber testificado? De su misericordia. De su misericordia, por supuesto, y su gracia, porque ella recibió algo sin merecerlo, ¿no? Misericordia primero y después gracia al haberlo resucitado. Amén. ¿Algo más que se les ocurra? Pues la resucitación. Sí, la resurrección, el poder de la resurrección, exactamente, Carlitos. Mira, yo puse aquí, ¿de qué testificaría la viuda? De su encuentro con Jesús, número 1, de la resurrección de su hijo,
de la misericordia y gracia de Jesucristo y de que Jesús era Dios. Pues ¿quién puede dar vida sino Dios? Seguramente esas cosas ella las habló y testificó hasta su muerte. ¿Ok? Ahora vamos a ver el ejemplo del endemoniado gadareno, por favor, Lucas 8, 35 a 39. Amén. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Nuevamente, hermanos, les pregunto, ¿qué cosas había hecho Dios con él? Nuevamente, ¿qué se les ocurre pensar de este encuentro con Jesucristo? Lo primero que sucedió es que él fue liberado, ¿sí? Él fue liberado de los demonios. Él da testimonio de que estaba poseído y de que recibió esa liberación por parte de una persona que se llamaba Jesús. O sea, es lo primero. Después, Jesús tiene poder y autoridad sobre esos seres, ¿no? ¿Quién podría tener esa potestad, ¿no? Que es hijo de Dios, ¿no? Y obviamente que Dios es amor y de su gracia, porque obviamente en un acto de amor y por la gracia, él recibe esa liberación por amor. Porque obviamente pues Dios no lo conocía y Dios no solamente tiene misericordia, sino que le da la liberación y lo manda a ¿qué? Dijo, él, si ustedes recuerdan el pasaje, él lo quería seguir, dijo, ya me voy como tu discípulo, yo me voy contigo. Dijo, no, ve y testifica lo que Dios hizo contigo. Ahorita vamos a llegar al punto fino de nosotros. Testifiquen. Ok, vamos a otro ejemplo. Vamos a Juan 5, 7 a 15, el paralítico de Bethesda. Por favor. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántame tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado en día de reposo, es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Amén. ¿De qué nosotros podríamos decir en este caso que este hombre podría haber testificado? Incluso, obviamente, dice que cuando le preguntan, ¿no? Él dice, no sé, ya no lo veo, ¿no? Pero él fue realmente el que me abrió que me sanó y me curó, y por eso vengo cargando ahora mi lecho, ¿no? Como dicen, ¿no? Y yo hice estas consideraciones, pero ustedes también siempre piensen en su corazón, porque siempre es importante que vayamos viendo en estos encuentros las diferentes formas como puede ser tocado cada uno de nosotros, ¿ok? Aquí, por ejemplo, bueno, él tiene un encuentro con Jesús, ¿no?
porque después acaba identificándole, ese fue el hombre que me salvó, que me sanó, ¿no? Que fue sanado, ¿ok? El poder de Jesús, o sea, él llevaba, dice, no tengo quien me meta, ¿no? Y de alguna forma siempre llego al último y siempre se sana alguien más, porque el ángel mueve sus alas y el que sale sano, pues siempre es alguien que tiene quien lo ayude, ¿no? Entonces, o sea, ¿quién lo pudo sanar sin meterse al agua? ¿No? O sea, y Lo de que una me impresiona es que él estaba buscando, no a Dios, un milagro. pero un Sí, milagro sí, de primero. ese agua, de un ángel, de algo. Ni estaba buscando Sí. a Dios. Sí, se lo encontró. Pero una vez que se lo encontró, obviamente él pudo testificar de su sanación, del poder de Jesús, del perdón de sus pecados, porque ¿qué le dijo? Vete y no peques más. O sea, en otras ocasiones Jesús dice otro tipo de cosas. Has sido sanado, tu fe, como creíste, te sea hecho, ¿no? Pero aquí le recalca que él había tenido un problema derivado de sus pecados y pues dijo, ok, ya estás sanado, ya te he perdonado, pero ya no peques más, ¿no? Entonces, de perdón de pecados y nuevamente de la gracia de Jesús al sanarlo, pues no lo merecía, ¿no? Siempre es la gracia de Dios actuando en la vida de todos los seres humanos. ¿Okay? En Juan 11, 14 a 45 es un pasaje que no vamos a leer, que solamente les voy a como hacer un pequeño recuadro, es la resurrección de Lázaro, ¿no? Dice, y en la parte final de este pasaje dice, todos sabemos perfectamente ese pasaje de Lázaro, ¿verdad? Como de María y Marta, que llega tarde al sepulcro, que Jesús dice, ¿dónde está? Le dice, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y llegamos al punto donde Jesús dice, ¿dónde lo tienen? ¿No? Y dice, pues ahí ya hasta Gede, ahí una piedra lo cubre, y él ordena que quiten la piedra, y entonces le dice a Lázaro, sal de ahí, ¿no? Entonces, lo importante es que en esta parte final nos dice, entonces muchos judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Marta y María y muchas personas más fueron testigos de la resurrección de Lázaro, también del poder de Jesús y que era el Hijo de Dios y el Mesías. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que generó esta resurrección de Lázaro? Que los jefes, de los fariseos, cuando les llega la noticia de que había resucitado a Lázaro y de que todos fueron testigos, fue cuando profetiza, ¿quién profetiza que es necesario que mejor muera uno en vez de que mueran todos los demás? ¿Cómo se llama? ¿No es Caifás? Que era el sumo sacerdote. Sí, su hijo. Debe ser Caifás o Anás, alguno de ellos dos, porque eran los que estaban ahí. Pero inclusive él es el que testifica que es por esta causa de la resurrección de Lázaro, dice, es conveniente que muera uno solo en vez de toda la nación, por esta resurrección de Lázaro. Pero sin embargo vemos aquí todo lo que generó, dice, ¿por qué? Porque dijo, es que están creyendo muchísima gente, o sea, después de ver salir del sepulcro a un hombre muerto que llevaba 4 días y que ya apestaba, imagínense el testimonio. Dijo, este es el efectivo, decían, este es el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y entonces eso tenía gran poder, ¿no? Eso tuvo mucho impacto, ¿no? Bueno, quisiera, obviamente, para que como contexto de estos pasajes de salvación que me hicieran favor de leer, esto no está en el índice, Lucas 4, 18 y 19, porque esto es realmente la función de que Jesús vino a hacer, ¿no? Y por la cual todos estos personajes fueron sanados, curados, liberados, evangelizados y demás. Amén. Okay. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Esta es lo que se había profetizado desde Isaías y que Jesús vino a cumplir haciendo todos estos prodigios y milagros.
Él vino a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos y a traer las buenas nuevas del Evangelio, a evangelizar a todas las personas que creyeran en Él. Que creyeran en Él. Ahora vamos a ir al inciso 3. Ahora vamos a ver el testimonio de los apóstoles después de haber recibido el Espíritu Santo. Ustedes saben perfectamente que los apóstoles andaban con Jesús, pero tenían sus dudas. Ellos tenían sus dudas aun cuando veían todos estos milagros, ¿no? Al grado de que cuando viene la aprehensión de Jesús, ¿qué hicieron? Vámonos. Cuando habían dicho que ellos morirían con Él y que lo defenderían y demás, ellos no tenían el Espíritu Santo y eran seres humanos, como cualquiera de nosotros sin el Espíritu de Dios, que tenemos temores y tenemos preocupaciones que en la carne nos derrotan y nos hacen salir corriendo, ¿no? Y eso fue lo que les pasó, pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, vamos a ver a los apóstoles, ellos de qué testificaron, de qué hablaban, ¿ok? Y para eso vamos a leer Mateo 18, 15 y 16. Amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Perdón, Mateo 18, Sí. 15 y 16. Bueno, sigue, 16 dice, más si no te oyere, toma un contigo. Estos son los dos o tres testigos conscientes de la palabra. No, entonces Esos mal el son pasaje, testigos. porque aquí el pasaje que yo dice, entonces, les voy a leer, y ahorita por favor, no sé si tú, Ray, me haces favor de buscar el pasaje donde dice, entonces les abrió el entendimiento, la cita la puse mal, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. Lucas 24, 45 a 48. Entonces puse la cita ok. abajo, la que tenía yo arriba, ok. Ok. Entonces, por favor, leamos esa, Lucas 24. 45 a 48. Pues me equivoqué, puse la cita. Gracias. ¿Entonces yo? Amén. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. hasta 48. Ok. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué? ¿De qué cosas son testigos? De esto, de Estas. De que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día, ¿ok? Y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Entonces, esto es lo que ellos empiezan a testificar, o les dicen, ustedes son testigos de todas estas cosas. Entonces, ¿de qué les van a hablar a las demás personas? De esto que ustedes son testigos, es lo que está diciendo el Señor. Hebreos 5, 30 y 32, por favor. ¿5 qué, perdón? Hebreos, perdóname. Hechos. Hechos 5, 30 y 32, perdón. Ok. Hechos 5. Hechos 5, 30, 32. Ok. Amén. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Amén. Amén. Ya vieron también de qué cosas son testigos, ¿ok? Y ahora en Hechos 10, 38, 43. Amén. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, colgándolo de un madero. Sin embargo,
Dios lo resucitó al tercer día y permitió que muchos lo vieran, pero no lo vio todo el pueblo, sino solo aquellos testigos que Dios había elegido de antemano, es decir, nosotros, los que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó de entre los muertos. ¿Hasta qué número, perdón? Más hasta el 43. Ok. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de Él, dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Amén. Amén. ¿Queda claro lo que nos dice aquí? ¿De qué testificaron ellos? De todo lo que fueron testigos. Obviamente, no solamente obviamente de que Él era el Hijo de Dios, de que tuvo que padecer, de que resucitó, de la aparición de Jesús hacia ellos, ¿no? Dice, se nos apareció, de que comimos y bebimos con Él después de que Él resucitó, ¿no? Y todas estas cosas, ellos fueron testigos. Y recibieron una ordenanza de testificar sobre esas cosas, ¿no? Porque esa es como una obligación. Es como la persona que dimos de esos ejemplos del mundo, que le toca presenciar un accidente, ¿no? Donde hay una injusticia hacia alguien que es abusado en cuanto a que lo asaltan, abusado en cuanto a que lo agreden, ¿no? Y obviamente empiezan a investigar y empiezan a checar, y bueno, ¿y quiénes estaban ahí? Pues por ahí pasaba Marlene y Blanquita, ¿no? Y entonces dicen, a ver, pues llámenlas a testificar, ¿no? A ver, que ellas digan qué fue lo que vieron, lo que oyeron y todo lo que sucedió, ¿no? Eso es lo importante, porque por el testimonio de ellas va a decir, sí, y el cuate era del pelo así, de una estatura asada, y van a dar lineamientos de cómo era la persona que hizo la agresión o que cometió el delito. Y en base a eso, pues como lo vimos, por el dicho de 2 o más testigos, van a enjuiciar a esa persona, ¿no? Entonces, el testificar es algo muy serio, muy serio. Ahora vamos, aquí posicionamos como una pequeña nota, miles de cristianos murieron crucificados en los leones, quemados por seguir a Cristo. Y sin negar el nombre de Jesús. ¿Okay? Vamos a ver ahora la iglesia. Ahora vamos a hablar de nosotros ya como nuevos creyentes. Y por favor leamos Romanos 10, del 8 al 13. Amén. Más que dice cerca de ti, la palabra en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos. Que si confesarás con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues, No sé, Hasta 13 o 13. Sí. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, ¿por qué estoy hablando ahora en este subinciso de la iglesia? Porque las personas que hacen de corazón y declarando con su boca que Jesús es el Señor, son los que vienen a formar parte de su iglesia. Entonces, ahora vamos a ver cuál es realmente la carga que como iglesia tenemos nosotros, ¿de acuerdo? Y de qué debemos testificar. Para eso, vamos a leer, por favor, Hechos 1, del 7 al 8. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, vino sobre nosotros el Espíritu Santo y por tanto nos convertimos en testigos de Él, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra vida social, viajes, deporte, en todo lo que hagamos en nuestra vida debemos testificar de nuestro encuentro con Él, de ese día, de esa circunstancia en la cual empezamos y recibimos el Espíritu Santo.
como lo vimos en los casos de los milagros del pueblo de Dios, lo primero que tenemos que testificar, ¿cómo fue nuestro encuentro con Él? ¿Por qué llegamos al momento de hacer la aceptación y la declaración de que Jesús es nuestro Señor? Ese fue nuestro encuentro con Él. Y ahí se dio nuestro nacimiento espiritual. Entonces, lo primero que tenemos que testificar es cómo fuimos alcanzados por el Señor. ¿Cómo fuimos o cómo llegamos a formar parte de la familia de Dios? Esa es la primera carga que tenemos. Nunca o siempre más bien debemos testificar a nuestro alrededor cómo fuimos alcanzados. Porque eso es muy poderoso para la gente de nuestro alrededor, para que seamos luz. ¿Ok? Ahora bien, también en Primera de Pedro se nos dice que debemos anunciar como hijos de Dios, por favor, Primera de Pedro 2:9, porque primero vimos, en este caso, la invitación de ser testigos en forma general, y ahora vamos a ver a nosotros en lo particular, en la personalidad o calidad que Dios nos reconoce que tenemos cuando ya nacemos en el Espíritu, cuál es nuestra obligación. ¿Quién hace favor? Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a testificar o anunciar? ¿De qué? ¿Quién dice yo? ¿Qué dice el pasaje? Que somos linaje escogido. Sí, real sacerdocio. ¿Y qué vamos a anunciar? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Obviamente las virtudes de aquel son todas las buenas que conocemos, pero puse nada más algunas por ejemplificar. Nuestro Salvador, Efesios 2:8, por favor. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Después, nuestro Sanador, Primera de Pedro 2:24. Amén. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos ya el pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Amén. Amén. Él es nuestra dirección o camino y nuestra verdad. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es nuestro pastor. Juan 10:11. Amén. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Amén. Él es nuestro protector. Salmo 91. Ya me salté uno. Amén. ¿Todo? El que habita al abrigo del Altísimo y se escoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye a pleno sol. A tu izquierda caerán 1000, y a tu derecha caerán 10.000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Tú lo verás con tus propios ojos. Tú verás a los impíos recibir su merecido. Por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. El Señor mandará sus ángeles a ti, para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarán tus pies con ninguna piedra. Aplastarás leones y víboras. Pondrás tu pie sobre leones y serpientes. Yo lo pondré a salvo porque Él me ama. Lo enalteceré porque Él conoce mi nombre.
Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Le concederé muchos años de vida y le daré a conocer mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Y por último, nuestro proveedor, Filipenses 4:19. Amén. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y es innumerable realmente de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Pero esas virtudes y esas cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestra vida, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, no solamente cuando nacimos de nuevo, tenemos muchas cosas que testificar de estas virtudes, de nuestro Dios como nuestro protector, como nuestro sanador, como nuestro director, como nuestra bandera, como nuestro buen pastor, como nuestra puerta, como nuestro camino. Todas estas cosas realmente forman parte de nuestra experiencia, y al formar parte de nuestra experiencia como obviamente familia de Dios, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos esa obligación, como la acabamos de leer, de testificarlas, de darlas a conocer. Y un testigo, en este caso seguidor de Dios, tiene que mostrar con su vida y en su forma de ser en lo que cree. Porque nosotros, por lo general, hablamos y está conectada nuestro carácter de testigo con la fe o de lo que nosotros podemos creer. Si nosotros, como dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios, y nosotros realmente tenemos que tener fe para poder hablar de esas grandezas y virtudes de aquel que nos llamó, porque nadie puede hablar de lo que no ha creído. Entonces sí vamos ligados a la fe, porque nosotros, para poder dar testimonio, debemos creer que esos encuentros y esas cosas que sucedieron en nuestra vida tuvieron un origen divino y fueron encuentros con Dios en cada camino y en cada situación. Si nosotros no las reconocemos así, pues entonces no tenemos el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que esas cosas provienen de Dios. ¿Okay? Y como corolario y conclusión, vamos a leer, por favor, Hechos 26, 15 al 18. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que aparece a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Serás testigo de lo que has visto y de más apariciones que vendrán con Jesús. Y obviamente también recibe la primera indicación, dice, de convertir a las personas de las tinieblas a la luz. Y en el pasaje que leímos de 1 de Pedro 2:9, dice que somos real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. O sea, recibimos exactamente lo mismo que Pablo declara en cuanto a dar testimonio de la luz. Y el propio Juan, cuando digo yo doy testimonio de la luz, no he venido, en este caso, dice, yo he venido a dar testimonio de la luz. Él venía a anunciar la verdadera luz que era Jesucristo. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que ser testigos. Y como parte final y como de alguna forma como lo hace nuestro querido pastor siempre en la última parte, yo les pregunto a ustedes y se las dejo en el aire. ¿Y ustedes de qué son testigos? ¿Ustedes qué podrían testificar en su vida? ¿Qué ha pasado en su vida delante de Dios? Y ahora de eso que ustedes hoy se están respondiendo en su corazón, vayan y predíquenlo a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos de internet,
con esto me despido de ustedes. Fue un placer y un gusto haber podido compartir la palabra. Espero que haya sido entendible y que sea de edificación para todos. Y pues shalom, me despido como el hermano, nuestro pastor. No me sale lo del dedo, pero adiós. Adiós. No separa los dedos así, pero shalom, shalom.